Estas 3 semanas hemos estado hablando acerca de los temas que le pusimos por ahí como título nuestro homenaje al Señor. ¿Recuerdan que hemos estado hablando de eso? Nuestro homenaje al Señor. Y como homenaje al Señor hemos trazado 3 temas principales. El primero de ellos, la oración y la adoración, que iban como de la mano, ¿lo recuerda? Hablábamos de oración y hablábamos de adoración. Luego la semana pasada hablamos acerca del ayuno. ¿Cuántos recuerdan que hablamos del ayuno? ¿Sí? Ya espero en Dios, como es algo que no tenemos que anunciar a los 4 vientos, pero yo espero en Dios que usted esté ya orando, adorando y ayunando al Señor de alguna manera, porque eso nos sensibiliza más a la voluntad de Dios. Recuerde que más allá de que se trate que sea algo para nosotros, es para Él. Hemos cambiado un poquito ese switch, ¿está de acuerdo? Hemos cambiado un poco el switch de nada más llegar y esperar que Él nos dé algo, sino más bien llegar y nosotros humildemente estar dispuestos a escuchar su voz para hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces, el día de hoy, como ya vieron aquí en el título, vamos a cerrar esta pequeña serie de 3 predicaciones y el último tema que tenemos aquí es la ofrenda y los diezmos. ¿Está listo para este tema? Muy bien, es un tema interesante, difícil a veces de compartir, porque a veces se presta para muchas malinterpretaciones. Sí, sí. Sí, 1, 2, 2, 2. ¿Se le acabarían las pilas? Sí. Sí. Si quieres, agarro David, no te preocupes. ¿O le cambiamos pilas? ¿Sí? Perdón, hermanos, para que se pueda grabar, ¿verdad? Y que quede bien el audio, vamos a cambiar las pilas. Sí, es importante ahorita que le cambie las pilas porque los millones de personas que ven el video después no van a oír lo que estamos diciendo. Gracias, David. Muy bien, eso, excelente. Gracias, David. Un aplauso a David, siempre nos ayuda, muy bien. No, lo que es David y David Jr., que los dos tocayos, ¿verdad? También un aplauso a David Jr., que está acá. Siempre están bien dispuestos a todas las fallas técnicas. Ahí están, pobrecitos son los que traemos ahí en Jaque, pero tienen un gran temple. Eso es lo que se ocupa en ese ministerio del audio y el video. Muy bien, regresando aquí al tema. Este tema de los diezmos y la ofrenda es uno de los temas más sensibles que se llegan a tocar en la iglesia. Curiosamente, más allá a veces de hablar de que si la salvación se pierde o no, de que si va a ser el rapto o solamente vendrá el milenio, de que si el rapto es antes de la tribulación, el medio, después. Uno de los temas más sensibles luego llega a ser más bien la ofrenda y el diezmo. Muchas personas, incluso ministerios, se han apartado de la fe por causa del mal entendimiento de este tema. Hay personas que se han apartado totalmente porque dicen, no, eso del cristianismo nomás es pura sacadera de dinero, nomás están pide y pide, no tienen llenadero, y quién sabe qué eran con tanto dinero, etcétera, etcétera. Pensamientos que existen a veces así. Muchas personas también han abusado al manipular a los congregantes por medio de esta cuestión. Ese también es otro tema triste, que ha habido muchas iglesias, ha habido pastores, desgraciadamente, que se han enriquecido a partir de las congregaciones, ¿verdad? Ya han habido abusos, ¿verdad? Se hablan de muchos videos donde podemos de repente ver mansiones, ¿verdad? O jets privados, etcétera. No nos vamos a meter a juzgar eso. Lo que le menciono es que desgraciadamente por ese tipo de cosas muchas personas se han apartado de la fe y muchas otras sí también han abusado. Y por eso también a veces el evangelio no es o es criticado o no es reconocido por causa de esas situaciones. Entonces, el día de hoy vamos a tocar este tema desde una perspectiva, fíjese muy bien, histórica, desde el Antiguo Testamento. Yo quiero que lo vea de esa manera, es decir, cómo se fue desarrollando, cómo la Biblia nos va hablando acerca de la cuestión de los diezmos y las ofrendas. Lo vamos a ver desde una perspectiva del Antiguo Testamento y enseguida una perspectiva del Nuevo Testamento, que es este pacto en el que estamos nosotros. ¿Cuántos saben que la Biblia se divide en 2 pactos?
¿Sí? Eso quiere decir, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un antiguo pacto y este que estamos viviendo es un nuevo pacto. Entonces hay muchas cosas que nosotros debemos de tomar como ejemplo totalmente en la palabra de Dios del Antiguo Testamento, pero hay muchas cosas que en la actualidad tal vez no aplicarían completamente en este nuevo pacto. Un ejemplo rápido, nosotros ya no celebramos todas vaya la redundancia, las fiestas o celebraciones judías, ¿está de acuerdo? Si no, imagínense, estaríamos constantemente celebrando varias fiestas que celebran los judíos en este caso y que están plasmadas en la palabra de Dios. Pero entonces aquí veremos una cuestión histórica del Antiguo Testamento y la perspectiva del Nuevo Testamento. La primera vez que se habla de ofrenda, atención con esto, no diezmo, de ofrenda en la Biblia, lo encontramos en Génesis 4 del 3 al 5. Génesis 4 del 3 al 5. ¿Qué dice aquí? Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Atención, va apareciendo la palabra ofrenda, ¿correcto? Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Muy interesante aquí. Abel está mostrando lo mejor y está mostrando de sus primicias, lo primero que tenía de su rebaño. Y sucede aquí una cuestión muy interesante. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Y ya conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Que se comete el primer homicidio escrito en la historia por la causa del enojo de Caín. Pero aquí hay algunas cuestiones que vamos a ir analizando. Lo primero, Caín y Abel, ambos presentan ¿qué? Una ofrenda. Ambos llegan y quieren presentar una ofrenda. Aquí yo quiero que usted y yo vayamos entendiendo algo. Esta es una ofrenda que se está presentando delante de Dios aún antes de que existiera la ley levítica. ¿Está de acuerdo? Hasta este punto todavía no aparece Moisés, ¿verdad? Ni las tablas de la ley, ni todas las leyes que Dios le da a Moisés para que viva el pueblo de Israel. Entonces es una ofrenda que no podemos decir, es que Dios les dijo, ofréndenme. No vemos en la palabra todavía eso, atención, muy interesante. Sin embargo, hay algo en el corazón de estos dos hombres que les impulsa a ofrendar al Señor, a mostrar su gratitud, a mostrar su reverencia. Y hay algo de parte de Dios en cuestión de aceptar una ofrenda y en cuestión de rechazar otra. De aquí se nos comienza a dar entonces algún norte, por decirlo de alguna manera, de la relevancia de la ofrenda. Caín presenta algunos de sus cultivos. Muy interesante. Caín presenta algunos de los cultivos que tenía. Pero es hasta que menciona a Abel cuando aparece la palabra mejor. Y eso es muy importante, porque dice que entonces Abel presenta lo mejor de sus animales. Ya no está diciendo que presentó algunos de sus animales, como lo hizo Caín. ¿Vamos viendo la diferencia? ¿Sí? Abel presenta lo mejor de sus animales. Y ya saben que a mí me encantan las preguntas, ¿verdad? Y vamos a empezarnos a preguntar, ¿acaso yo presento lo mejor? ¿O presento algo de lo que yo tengo por ahí? ¿Qué es lo que presento? Entonces aquí comenzamos a ver una perspectiva de lo que es el ofrendar o el dar del hombre a Dios y cómo acepta o no Dios las ofrendas. La ofrenda de Caín es rechazada y la ofrenda de Abel es aceptada. Qué triste debe de ser que alguna ofrenda que nosotros demos al Señor sea rechazada, ¿no? Pero debe de tener algunos factores por ahí para que nos pudieran explicar el por qué esa ofrenda podría ser rechazada. Y esta es la primera ocasión en la que encontramos entonces la palabra ofrenda. Entonces aquí yo quiero que usted vea algo, hermano. Desde el principio hay algo muy importante en relación al dar lo mejor al Señor. Entonces aquí van apareciendo factores importantes. Uno, ofrenda. Otro que tiene que ver con el dar. Para Dios es importante el dar. Y yo quiero que usted se vaya dando cuenta de algo. Dios es un Dios que sabe dar. ¿Cuántos saben eso? Dios nos da la vida, por eso está usted aquí.
Dios le da la vida. El día que el Señor diga hasta aquí será. Pero Él nos da la vida. Y no solamente nos dio la vida, Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para ser salvos del infierno y de la muerte eterna. ¿Será acaso que Dios sabe dar? Otra pregunta, ¿será acaso que sabe Dios dar lo mejor? Dios dio lo mejor. ¿Qué era lo mejor? A sí mismo. Se entregó a sí mismo. Entonces vamos viendo cómo aquí tiene esta relevancia en cuestión de la ofrenda. Se da lo mejor al Señor. Esa es la primera vez entonces que se menciona la palabra ofrenda. Sin embargo, también en la palabra de Dios nos menciona antes de la ley levítica una primera ocasión en la que se habla de diezmo, porque existen como estas controversias, ¿verdad? De que pues deberíamos de diezmar en la actualidad. No, eso fue por el Antiguo Testamento. Hoy más bien deberíamos de ofrendar. Pero a veces tenemos como esas ideas, ¿no? Preconcebidas en nuestra mente. La primera ocasión que la palabra menciona el diezmo en la Biblia lo encontramos en Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 20, donde sucede una cosa muy importante y muy interesante en cuestión de interpretación. Dice así la palabra: y Melquisedec, rey de Salem, me voy a detener ahí, porque Melquisedec es un personaje en la Biblia que se ha prestado para muchas interpretaciones interesantes. Melquisedec es algo que se le llama algunos teólogos le han llamado una teofanía. ¿Qué quiere decir eso? Que es como una imagen o una representación en carne o visible de Dios o de Jesús aún en el Antiguo Testamento. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca del ángel del Señor en la Biblia? Bueno, si usted lo estudia a fondo, va a llegar casi a la conclusión de que el ángel del Señor era Jesucristo mismo, en diferentes momentos. Entonces eso es una teofanía, es una presentación del Señor Jesucristo aún antes de venir a este mundo como nosotros lo conocemos, a partir de nacer de María. ¿Ok? Entonces aquí aparece Melquisedec, rey de Salem. Muy interesante analizar que este rey de Salem quiere decir en hebreo rey de justicia. Interesante, ¿no? Rey de justicia. ¿A quién más conocemos como el rey de justicia? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? También Salem es esta área, geográficamente hablando, donde se encontraba la antigua Jerusalén. Entonces este sacerdote, porque era un sacerdote, venía de ahí, Melquisedec, venía de la antigua Jerusalén. Por eso para algunos es una teofanía del Señor Jesucristo mismo. Para algunos. Esto no vamos a entrar a profundidad, no vamos a decir si es o no lo es, sino simplemente que aquí aparece Melquisedec, rey de Salem. Y dice: y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec, ¿qué le dio? Una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Aquí es muy interesante y muy importante mencionar el contexto. Tenemos aquí a Abraham que acababa de rescatar a su sobrino Lot de los reyes que lo habían apresado por unos reyes, y entre esos reyes también, esa gente que habían apresado, también había personas de Sodoma y de Gomorra. Entonces Abraham, cuando rescata a Lot, pues también alcanza a rescatar a algunos otros que estaban ahí. Entonces los reyes de estos pueblos le dieron en cierta forma como un botín, ¿verdad? Como un tipo de recompensa, ¿no? Aparte de lo que él mismo obtuvo. Pero aquí el punto es que como primera ocasión de diezmo, Abraham, después de esta bendición que recibe, atención, después de esta bendición que recibe del Rey de Justicia, Abraham decide diezmarle a ese sacerdote. Interesante, ¿no? Decide dar un diezmo de eso que él había recuperado. Ahora la pregunta vuelve aquí. ¿A este punto ya se habían expresado las leyes levíticas por medio de Moisés? No, esto es mucho antes. Es en el tiempo de Abraham y no se había dado esto. Entonces atención ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos dándonos cuenta que a lo mejor la ofrenda y el diezmo
van más allá de un mandato religioso. ¿Nos damos cuenta? Porque a veces caemos mucho en eso, a decir, no, es que fue un mandato que Dios estableció en el Levítico, ¿verdad? Y fue para ese momento, para ese tiempo, y ya no nos toca a nosotros. Hay que poner mucha atención y tener mucho cuidado en eso, porque vemos cómo se va estableciendo, aún desde antes de la ley, este acto de ofrendar y este acto de diezmar. ¿Vamos todos aquí? Entonces, vemos a Abraham diezmando lo que tenía de un botín de guerra, algo que había obtenido. ¿Eran bienes para él, sí o no? Claro que sí, era un botín. Y de ahí decide él diezmar. Vemos entonces en estos ejemplos el aspecto de dar. Esta palabra va a ser muy importante, o ese verbo, dar. El dar aquí va a ser muy importante que lo podamos comprender. La parte central entonces importante es el dar en gratitud por algún bien obtenido, además de dar por reconocimiento. Esto último es algo que podemos encontrar en común en estos dos pasajes, tanto en el pasaje donde hablamos de la ofrenda como en el pasaje donde hablamos por primera vez del diezmo. Vemos que hay personajes que están dando porque han recibido un bien. ¿Cuál fue el bien que recibió Caín? Sus cosechas, ¿no? Bueno, la vida, ¿verdad? Sí, todo eso, pero en este caso sus cosechas, ¿verdad? ¿Cuál fue el bien que recibió Abel? Su ganado. ¿Cuál fue el bien que recibió Abraham? Ese botín de guerra. Ahora en ellos estuvo ¿qué? El dar. ¿Por qué dieron? Porque reconocieron de quién venía esa victoria. Mucha atención en este versículo. Cuando Melquisedec da la bendición a Abraham por lo que había pasado, porque él había obtenido esa victoria, ¿cuál es la bendición que da Melquisedec? Dice, bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. ¿Quién fue el que hizo la obra? El Señor. Y Melquisedec llega como para dejarle bien en claro a Abraham eso. No fueron tanto tus tácticas de guerra, no fue tanto la manera en que lo hiciste, sino que Dios fue el que te dio la victoria, derrotó a tus enemigos por ti. Interesante, ¿no? Y yo creo que Abraham entendió muy bien esto, entendió muy bien el concepto de que las bendiciones que tenemos, los bienes que tenemos, la vida que tenemos, la salud que tenemos, la economía que tenemos, el trabajo que tenemos, la familia que tenemos, la iglesia que tenemos, es una bendición de Dios. ¿Está de acuerdo? Ahora allí, ¿deberíamos de reconocer a Dios por eso? Claro que sí. Y ahí es donde viene el dar. Y es donde se comienza a presentar una actitud en aquel que de verdad reconoce al Señor y que dice, no, yo quiero dar al Señor porque Él me ha dado mucho. Él me ha bendecido, Él me ha dado y yo quiero también en ese sentido agradecerle y reconocer que lo que tengo lo tengo porque Él ha querido que lo tenga. ¿Qué le parece? Y vemos aquí este contexto. Entonces entendemos muy claramente que antes aún de la ley ya estaba establecido de alguna manera u otra el ofrendar y aún el diezmar. Interesante, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos al momento de la ley. ¿Está listo? ¿Qué pasa entonces ya a partir de la ley? Vamos a verlo con un versículo muy famoso que está en Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Entonces nos estamos moviendo históricamente desde el momento en el que ofrendaron los primeros personajes mencionados en la Biblia, Caín y Abel, y también el momento del primer diezmo que fue con Abraham. Todo esto antes de la ley, y ahora sí vamos a enfocarnos en esa línea del tiempo hacia el momento de la ley, cuando ya está establecido el que hay que diezmar. ¿Estamos todos aquí, hermanos? Muy bien, entonces, ¿qué dice ahí la palabra del Señor en Malaquías 3:10? Versículo muy famoso, versículo bien utilizado algunas veces, otras veces muy mal utilizado. Vamos a leerlo. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Verdad que es un versículo bien usado? Es decir, bastante usado, pero a veces se llega a utilizar en un sentido como para traer
miedo a la congregación, para traer así como un tipo de juicio a la congregación, ¿no? Donde traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y muchos dicen, es que si tú no haces eso, entonces van a caer muchas maldiciones a tu vida. Y ese es un grave error. Ese es un grave error, porque tenemos que mostrar el contexto. Aquí estamos hablando de un tiempo donde toda la organización que se tenía en la casa del Señor estaba sustentada por el pueblo de Israel. Los levitas, es decir, desde los músicos, los que cuidaban las puertas, etcétera, etcétera, los sacerdotes, sus familias, toda la tribu de Leví vivía del sustento de las otras tribus de Israel. Vivían de esto. Entonces aquí vemos con mucha claridad que nos muestra la palabra un mensaje o un mandato del Señor: traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Comúnmente lo que más se recibía era grano, era todo aquello que tenía que ver con algo que iba a dar sustento, alimentación a los levitas, a los que estaban encargados del templo en la adoración al Señor. Y entonces aquí hay algo muy importante también, porque no solamente era para la casa del Señor, sino que si usted ve todo el contexto, se va a dar cuenta que también lo que se reunía ahí era para los pobres. Interesante, ¿no? Para aquellos que no tenían sustento, también de la casa del Señor había comida, o salía alimento o sustento para aquellos que eran pobres. Y bueno, aquí hay muchas cosas que nosotros podemos aprender. Primero, el Señor le promete al pueblo de Israel bendecirles si ellos bendicen y sostienen la obra del templo. Ahora, ¿cuál es el contexto aquí? Repito, el contexto es el momento en el Antiguo Testamento donde están bajo la ley de Moisés. Y ahorita va a ver por qué les repito tanto esto, o sea, por qué es que estoy siendo tan enfático en esto. Hasta este punto estamos hablando de manera muy general de lo que sucedía con los diezmos y las ofrendas en el Antiguo Testamento. ¿Sí está de acuerdo, hermano? Es decir, es de una manera muy general. No estamos profundizando, necesitaríamos mucho tiempo para profundizar más qué se hacía y qué no se hacía. Pero yo le quiero comentar algunas cosas básicas, ¿ok? Bajo la ley mosaica, fíjese muy bien, parece haber no solamente un diezmo, no se vaya a asustar, sino 3. ¿Seguimos todos aquí? Había un diezmo regular dado para apoyar a los sacerdotes y la obra del templo. Ese era un diezmo que se daba. Pero aparte, había un diezmo que era el diezmo también del festival, que era para la celebración de las fiestas requeridas, porque habían varias celebraciones, varias fiestas que realizaba el pueblo de Israel. Y aparte de esos 2 diezmos, había otro diezmo que era el diezmo de caridad, que se daba cada 3 años al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Qué sistema social tan padre, ¿no? De apoyo al necesitado. Aquí a veces, desgraciadamente, las iglesias no nos podemos dar ese lujo de ayudar al necesitado, porque a duras penas tenemos para las cosas de la iglesia. Lástima. Sin embargo, aquí esto nos deja en lo siguiente como algo cierto: los israelitas no estaban obligados a dar un 10%. Según todo este estudio, estaban obligados a dar un 23%. ¿Seguimos sin asustarnos? ¿Sí? No se asuste, no cree que al final le voy a decir, hermano, entonces tiene que dar 23% de su salario, porque muchos yo sé que se van a quejar. Y aquí vemos entonces cómo era porque aquí el pueblo estaba viviendo, atención, muy importante, estaba viviendo realmente bajo una teocracia. Atención, era una forma que Dios había establecido con Moisés y que Dios había dado sabiduría a Moisés y a los demás líderes o ancianos del pueblo para poder bendecir no solamente a la casa de Dios, sino a aquellos que estaban en necesidad. Ya lo hemos hablado otras veces. En otras culturas, la viuda, el huérfano, el enfermo eran vistos como estorbos. ¿Lo recuerda que lo hemos hablado?
O sea, si ese niño nace enfermo, pues mejor mátenlo. Pues no nos va a servir ni para la guerra ni para nada más. El pueblo de Israel no pensaba así de esa manera, sino que estaban obligados, porque esto sí era una obligación, atención, estaban obligados a bendecir tanto el templo como a bendecir a aquellos que estaban en necesidad. Entonces su famoso diezmo no era de 10%, llegaba hasta el 23%. Usted puede hacer ahí las sumas al estudiar estos diferentes pasajes. Lo puede encontrar en Deuteronomio capítulo 12, del 17 al 19. Puede encontrar también referencia de esto en Deuteronomio 11, versículo 28. ¿Qué le parece? Entonces estaba fuerte, ¿verdad? Lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Entonces, hasta este punto nos va quedando claro una cosa, ¿y cuál es? Que para Dios es importante que su pueblo, que sus hijos demos. ¿Nos va quedando claro, hermanos? Ok, para Dios es muy importante eso, y yo le repito, Dios es un Dios que sabe dar. Es más, sabe dar también que nos da cosas que no nos merecemos. Se lo voy a repetir. Dios es un Dios tan dadivoso, tan misericordioso, que nos da muchas cosas que no nos merecemos. Y Dios nos lo da. ¿Qué tal? ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Muy bien. Entonces ahora vamos a dar un brinquito al Nuevo Testamento. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Vamos a seguir enfocándonos en este tiempo y vamos a ver qué es lo que menciona nuestro Señor Jesucristo acerca de la práctica del diezmo. Y lo primero que encontramos es que pareciera ser que el Señor Jesucristo menciona o apoya la práctica del diezmo. Mateo 23 dice lo siguiente: ¿qué aflicción les espera? Está hablando el Señor Jesús. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Voy a detenerme hasta ahí. Hay muchas personas que utilizan o sacan de contexto este versículo, ¿verdad? Y luego llegan a decir, pues ya ves, el Señor Jesús dijo que no seamos como los fariseos hipócritas, ¿verdad? O sea, para el Señor Jesús es más importante la justicia, la misericordia y la fe. Entonces yo no soy una persona que ofrenda a la iglesia ni que diezmo, porque yo tengo mucha fe, tengo mucha justicia y tengo mucha misericordia. Entonces estoy enfocado a lo que Jesús dijo. ¿Ha escuchado personas así? Sí las hay. Y que incluso dicen, bueno, pues voy a apoyar, pues a ver, traigo una de 2 pesos, bueno, para la ofrenda, paz. Porque yo abundo en justicia, abundo en misericordia y abundo en fe. Y no quiero parecerme a los fariseos hipócritas que hasta de lo más mínimo diezmaban. No, Dios me libre parecerme a ellos. Y nos ponemos así, ¿verdad? Bien teólogos religiosos. Pero ¿qué es lo que dice enseguida el Señor Jesús? ¿Está listo? Dice, es cierto que deben diezmar. ¿Queda claro? No vemos ahí como, por ejemplo, que tengamos que verlo en hebreo o en arameo o alguna cosa así. Aquí la palabra en hebreo, no, ¿verdad? Dice, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Entonces hay cosas importantes que debemos de hacer, que son seguir la justicia, la misericordia y la fe, y atrasito de eso debe de venir tu diezmo, tu ofrenda. Para el Señor aquí dice que es importante. Atención también, aquí el enfoque está muy fuertemente dado también al pueblo de Israel. Jesús también le está hablando al pueblo de Israel, y hay quienes también desde esa perspectiva nos van a decir, ok, pero Jesús le está hablando a los fariseos y le está hablando a los israelitas. Sin embargo, aquí el punto importante es que el Señor Jesucristo menciona que es cierto que se debe de diezmar. Y vamos a enfocarlo ¿a qué? Al dar. El Señor Jesús sigue hablando de esto, de dar, de dar. Tan así que el mismo Señor Jesús llegó a pagar sus impuestos. ¿Ustedes sabían eso? ¿Verdad que sí? ¿Qué hizo el Señor Jesús una vez que tenía que pagar impuestos? Le dijo a Pedro, ve por un pez, va a tener una monedita, te la traes y pagas el impuesto de ahí. Y lo pagó.
Entonces vemos aquí esa importancia del Señor acerca de dar a cada área a la que se requiere que se dé. Muy interesante. Ya sabemos todos que aquí ya no está Israel viviendo bajo una teocracia, sino que ya tenía muchos cientos de años viviendo bajo el liderazgo de reyes, pero en este caso en específico bajo la imposición del Imperio Romano. Eso nos queda muy claro. Y aún así, el Señor sigue diciendo, es importante dar. Es importante dar, se necesita el dar. En otra ocasión también vemos al Señor Jesucristo cuando le hacen una pregunta medio complicada según los que se le hicieron. Y él responde que se dé al César lo que es del César. ¿Todos recuerdan ese versículo? Mateo 22, 21. Dice así, al César contestaron, ¿verdad? Cuando está hablando el Señor Jesús de una moneda por ahí que muestra. Dice, bien, dijo. Entonces den al César lo que pertenece al César y den ¿a quién? A Dios lo que pertenece a Dios. Podemos ver entonces un principio de dar y sobre todo un principio incluso también de cumplir, incluso aquí aspectos hasta legales. Interesante, ¿no? Que el Señor Jesús le dice, denle a César lo que es de César. ¿A quienes nos gusta pagar impuestos? Todos nos duele, ¿no? Pagar impuestos. Luego se entera uno de impuestos increíbles, ¿verdad? Que se tienen que luego pagar. Pero hay que pagarlos. Hay que pagarlos. Ahora, si nosotros estamos dispuestos, que eso muchas veces lo hacemos de mala gana, pero estamos dispuestos a pagar un impuesto al gobierno, fíjese muy bien, lo digo con mucho cuidado, al gobierno que a veces no nos retribuye esos impuestos de la mejor manera, porque todos aquí quisiéramos ver más parques, mejores carreteras, escuelas gratuitas para que los muchachos estudien arte, deportes, cosas así. ¿No quisiéramos ver eso? Ahora le pregunto, ¿usted deja de pagar la luz? ¿Usted deja de pagar el agua? ¿Qué pasó ahora con la tenencia, verdad? Estábamos todos asustados que si no pagábamos nos quitaban el carro, ¿eh? Y se tuvo que pagar. Y damos eso. Entonces, en esta connotación del Señor Jesús que dice, den a Dios lo que pertenece a Dios, a veces a la iglesia le cuesta mucho trabajo darle a aquel que te retribuye tanto, aún aunque a veces ni le des nada. Qué interesante, ¿no? Que pensemos en dar a Dios lo que es lo peor, es decir, lo que no es lo mejor, o pensamos en darle a Dios ahí las obras, o ahí lo que más o menos creo que debo de darle, cuando Él es el que mejor nos ha pagado. Repito, también nos ha pagado, que no nos ha pagado conforme lo que mereceríamos. Imagínense si Dios nos pagara conforme lo que merecemos. Muchos ya no estaríamos aquí. Si Dios sacara la lista de todo lo que le debemos en nuestras acciones y Dios nos dijera, mira, tú has pecado en esto y en esto y en esto has fallado y en esto otro y con tus hermanos has fallado en esto y con tu familia has fallado en esto y en esto y etcétera, 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 yo creo que salimos perdiendo, ¿verdad? Totalmente. Porque Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Entonces cuando el Señor Jesucristo dice, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, con mucha alegría, con mucho gusto, deberíamos de darle a Dios. Porque Él nos ha dado tanto. Porque Él nos ha bendecido tanto en verdad. Y más aún, como lo he mencionado en otras ocasiones, en una generación cristiana occidental, donde los cristianos estamos tan chiqueados, ¿verdad? Y nos damos tantas concesiones pensando que podemos hacerlo, ¿no? Concesiones y usted sabe las concesiones que a veces nos tomamos y no realmente le damos la importancia al Señor que deberíamos de darle. ¿Seguimos todos aquí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa después del Señor Jesucristo con la iglesia primitiva? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué es lo que viene enseguida? La iglesia primitiva y sus ofrendas, ¿qué es lo que hacían? Vamos a ver algunos versículos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 4, versículos del 32 al 37.
Esto se va a poner muy bueno, ¿ok? Porque mire, ya vimos cómo en el Antiguo Testamento aparecen, aún antes de la ley, personajes que supieron ofrendar y supieron diezmar. ¿Eso ya nos quedó claro? ¿Sí, hermanos? Y después vimos cómo en la ley el Señor les dice, ok, ahora, por imposición, si tú quieres estar bien delante de mí, porque estamos hablando de la ley, tienes que diezmar. Y tu diezmo va a cubrir al templo, va a cubrir a los necesitados, va a cubrir a los pobres. Y no va a ser el 10, va a ser alrededor del 23% lo que me vas a tener que dar. ¿Hasta ahí queda claro, hermanos? Y después vemos al Señor Jesucristo que nos enseña que es importante dar. Entonces vamos en ese mismo concepto, perdón, en ese mismo concepto del dar. Pero entonces ahora vamos a ir con la iglesia primitiva. Dice así, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Muy importante, ¿verdad? Consideraban que sus posesiones no eran propias. Ya desde ahí nos podemos empezar a asustar, si gusta. Dice, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Ellos, por ejemplo, decían, este carro que tengo no es mi carro, es del Señor. Y si se ocupa para algo, vamos a ocuparlo. Esta casa que tengo no es mía, es del Señor. Y si en algo puede bendecir a alguien, lo va a hacer. Ahí es cuando nuestro corazón occidental cristiano empieza como que, no, eso no me gusta. Espérate, o sea, tranquilo, eso no va por ahí. Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces dice, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos. ¿Cuántos necesitados sabemos aquí? Tal vez algunos. Tal vez algunos. Bueno, y en esta iglesia, en la iglesia primera, en la iglesia primitiva, no había necesitados. Porque los que tenían terrenos o casas, los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. ¿Qué corazón de iglesia, no? ¿Verdad, hermanos? ¿Qué corazón de iglesia? Yo sé que desgraciadamente por los abusos que ha habido en la iglesia en la actualidad, es que mucha gente tiene temor a ese tipo de cosas y tiene justificación, porque sí ha habido quien se ha enriquecido ilícitamente y les ha pedido a las iglesias, vende tu carro, vende tu casa, tráelo para acá y vas a ver, vas a bendecir la obra del Señor, y los únicos bendecidos son ellos, quienes están pidiéndolo, pero no la iglesia. Sin embargo, si somos muy estrictos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que esta iglesia tenía un corazón que había entendido el concepto de dar. ¿Saben por qué, hermanos? Eso es solamente una teoría, porque ellos fueron testigos de lo que dio Cristo, de lo que dio el Señor Jesús. Ellos fueron testigos, muchos de ellos lo vivieron, estuvieron al lado de Cristo Jesús, vieron cómo Él entregó su vida, vieron cómo su cuerpo fue lacerado, cómo fue maltratado, maldecido, cómo fueron sus manos clavadas en esa cruz, cómo fue ahí puesto, cómo fue después con la lanza atravesado. Ellos vieron lo que sufrió el Señor Jesucristo, ellos vieron lo que Él dio. Y nosotros muchas veces nos falta estar conscientes de lo que Dios nos da. Y aquí voy a regresar un poquito, muy poquito, a las 2 semanas pasadas. ¿Se da cuenta por qué es tan importante una vida de oración y de adoración y de ayuno que nos permita estar conscientes de dónde está nuestro Dios y lo que nos da y quiénes somos nosotros y quién es Él? ¿Se da cuenta? Porque si usted no está en una vida de oración, en una vida de ayuno, todo esto que le digo se le va a hacer exagerado. Se va a decir, ay no, pastor, qué exagerado con esas cosas de dar, ¿verdad? Porque no está en contacto con aquel que lo da todo. Si usted y yo estamos más en contacto con Él, sabremos despojarnos de aquellas cosas que puedan bendecir a otros
para dar. Dice enseguida, da un ejemplo muy breve. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Imagínense, o sea, era una persona como, yo creo que animada, ¿no? Hijo de ánimo, o sea, era alguien muy, muy positivo, como diríamos hoy. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Muy importante, dice que no había nadie en necesidad, ¿ok? Muy importante también que nos demos cuenta de lo siguiente. De manera muy probable era que muchos de ellos, por ejemplo, estaban muy bendecidos y tenían, por ejemplo, 2 terrenos o 3 casas, una cosa así. Y entonces decían, pues ¿para qué quiero 2 terrenos? Con uno tengo para vivir, voy a vender el otro y se lo voy a llevar a los apóstoles. O seguramente tenían 3 casas y decían, pues ¿para qué quiero tanta casa? Voy a vender una y se lo voy a dar a la iglesia, a los apóstoles. ¿Sí? Y los apóstoles entonces, ellos podían distribuir a aquellos que estaban en necesidad, por eso nadie estaba necesitado. ¿Nos damos cuenta? Una pregunta entre paréntesis, y lo digo con mucho amor, pero para que nos sirva nuestra vida. ¿Qué lejos estamos de ser esa iglesia? ¿Verdad? Qué lejos. Porque comúnmente siempre estamos yo, Señor bendíceme, Señor ayúdame, mira mi familia, mira mis cosas, mira mi trabajo, necesito esto, necesito aquello, yo y yo. Y en eso se nos va. Por eso aquí la idea de esta serie es que usted y yo cambiemos ese chip y que nuestro chip sea, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo te dé? Tú ya diste todo por mí. La verdad es que nosotros deberíamos de estar más que conformes con que el Señor Jesucristo dio su vida y nos libró del infierno, que es una cuestión literal. Porque aún en nuestros días nos hemos atrevido a decir que el infierno es una cuestión metafórica. Cuidado con eso. El Señor Jesucristo, entre los muchos temas que habló mucho del infierno. Es literal. Y eso, el que el Señor nos salvara de ese lugar, que el Señor nos redimiera, debería de ser más que suficiente para que usted y yo tuviéramos un corazón dadivoso y le dijésemos, Señor, ¿qué quieres que te dé? Pero a veces nos cuesta dar minimeses. Y no me refiero solo al tiempo, al dinero, sino nuestro tiempo, el apoyo que podamos dar. Nos cuesta, nos chiqueamos bastante, hermanos. Imagínense que el Señor Jesús se hubiera chiqueado, ¿no? Y que hubiera dicho, pues voy a morir por todos, pero menos por este brother que no entiende, una tras otra, y sigue. Es un cabezón, por eso no voy a morir. Qué triste sería, ¿no? Porque a lo mejor muchos de nosotros entraríamos en la lista de los cabezones cristianos. Pero no, el Señor supo dar. Y entonces la iglesia primitiva tenía ese ejemplo y tenía esa práctica. Y era una iglesia que no solamente no veía las cosas como propias, sino que también era una iglesia que se organizaba para bendecir. Primera de Corintios capítulo 16 del 1 al 4. Dice así, ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que están juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Era una iglesia organizada, ¿se dan cuenta? El contexto que estamos viendo aquí en 1 Corintios 16 es que la iglesia en Jerusalén, que ya hemos hablado de esa iglesia, estaba padeciendo una persecución terrible por ser cristiana. Entonces estaban en necesidad, en específico en ese momento. Entonces, ¿qué hace Pablo? Organiza una colecta y empiezan a juntar para bendecir a la iglesia en Jerusalén. Y ahí es donde les pide que cada día de la semana estaría bien que dieran algo. Aquí el concepto que quiero entonces dejar en claro es que era una iglesia organizada para dar.
Nosotros como iglesia practicamos, como lo hacen las iglesias cristianas en general, el apartar algo cada semana. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay necesidades. Sabemos que hay necesidades desde las comunes de pagar una renta, de pagar el agua, de pagar la luz, hasta otras necesidades que en algún momento hemos querido cubrir. Hemos soñado tanto, por ejemplo, con tener un buen dispensario, donde cuando alguno de los hermanos pase necesidad, se pueda llevar no solamente una bolsa de arroz y de frijoles y de azúcar, sino se pueda llevar de verdad algo bien. Y no lo podemos tener. Hasta después de 5 años, no hemos podido realmente tener así una despensa que digamos, wow, o sea, a alguien en necesidad, pasa el hermano y toma lo que ocupes. No hemos podido tenerlo todavía, porque no hemos aprendido todavía, hermanos, el concepto de dar y de dar constantemente. Atención aquí con la recomendación que hace Pablo, ¿no? Él les dice, deberían seguir el mismo procedimiento que les di a la iglesia de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. Ese es un proceso ¿qué? Administrativo, ¿verdad? De organización. ¿Está de acuerdo, hermano? Es una manera en la que ellos dijeron, de esta manera nosotros podemos bendecir a la iglesia. Pero atención, fíjese muy bien, cuando a veces ni siquiera nosotros mismos somos constantes en nuestra asistencia a la iglesia, olvídese de juntar algo para cada semana bendecir la obra. Olvídelo. ¿Se da cuenta, hermano? Se complica. ¿Estamos aquí? Estamos hablando de cosas prácticas, amén. No me estoy metiendo en cosas teológicas profundas, hermano. Estoy yendo a aspectos bien prácticos. La practicidad en mi corazón debería de ser, ok, hoy voy a la iglesia y voy a agradecer al Señor y voy a bendecir su nombre y voy a dar para que la obra continúe. Pero cuando nuestra mente está bueno, hoy no voy, pues al cabo, no pasa nada, Dios me sigue amando y Él entiende que tengo otras cosas, entonces hoy no voy. Y también el dar se queda junto con tu no asistencia, ¿verdad? O sea, nos damos cuenta, hermanos. Ahora, con esto, repito, no quiero caer en una religiosidad. Yo no le estoy diciendo el día de hoy que si usted deja de ofrendar o si usted deja de diezmar, se va a ir al infierno. ¿Estamos de acuerdo? Yo no estoy diciendo eso, porque mentiría. Lo que estoy mencionando es que nosotros, cuando aprendemos a dar, aprendemos también a ser constantes en ese acto, en esa acción del dar. Y aquí lo vemos en la colecta de Jerusalén, cómo ellos estuvieron dando para bendecir a la iglesia de Jerusalén. Y después también, bueno, encontramos también el siguiente versículo, 1 Corintios 9, capítulo 9 del 3 al 12, y vemos también que hay un apoyo para los que sirven con mayores responsabilidades. ¿Estamos listos para lo que viene? Aquí viene un versículo que es controversial. Yo sé que nos va a causar así como que un poquito de, a ver qué onda con eso. Pero fíjese lo que dice. Está hablando aquí ¿quién? Pablo, ¿ok? Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. Había personas que estaban cuestionando la autoridad de Pablo, ¿ok? Dice, ¿acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿Qué está empezando a pedir ahí Pablo? Un apoyo. El apoyo de hospedaje y de comidas, o lo que llamaríamos viáticos, ¿verdad? Por ahí. Porque ellos estaban trabajando de esa manera. Y fíjese, viene con más preguntas. ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? Ahí como que hasta le surge todavía más de su corazón algo, ¿verdad? Como que a lo mejor había cierto sentir de soledad. Atención, no lo quiero decir que así sea, pero pareciera ser, ¿no? Pablo les está diciendo, oye, pues si a los demás apóstoles también les apoyan, ¿verdad? Para que puedan ir incluso con su esposa o puedan pagar esos viáticos de ellos, pues nosotros también. Da a entender esto. Y dice enseguida, o Bernabé y yo somos los únicos, atención, que tenemos que trabajar para sostenernos. ¿Sí nos damos cuenta, hermano? Sabemos todos que Pablo trabajaba, ¿ok?
Él era experto haciendo tiendas. Pero aquí entonces menciona, entonces nomás Pablo y yo, es decir, Bernabé y él, solamente somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos, para comer, aparte de atender la obra. ¿Verdad que es como un tipo como, pues sí, de llamada de atención? Nos damos cuenta de lo que está haciendo aquí Pablo. Y enseguida dice, vamos a continuar, perdón. Dice sí, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? Comienza a poner ejemplos. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo esto? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el ganado puedan esperar una porción de la cosecha. Interesante, ¿no? ¿Verdad que sí, hermanos? Aquí que está haciendo Pablo, incluso está retomando cosas de la ley, interesante. Les está diciendo, oigan, miren, ¿acaso no Moisés nos enseñó que es importante dar para la obra? Porque en este nuevo pacto Dios estaba creando, estaba fortaleciendo una nueva iglesia a partir de este pacto. Y en esta iglesia lo que estaba diciendo Pablo es, también los que sirven necesitan de su sostenimiento. Es lo que dice Pablo. Muy interesante. Ahora aquí yo quiero dejar algo muy en claro para que no haya como cuestiones y por qué estará diciendo eso el pastor, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, tengo mi trabajo. Yo tengo mi empleo, ustedes lo saben. Aparte de estar aquí en la iglesia, yo trabajo. Tengo mi trabajo en la universidad. Yo realmente no vivo de la iglesia. Realmente no. Y hay ocasiones porque esto ha sucedido, ¿verdad? A veces hay hermanos que me han comentado, ¿verdad? Que quisieran un poco más de mi atención o de mi tiempo para ellos. Y yo a veces no se los digo, pero yo lo pienso, ¿verdad? Pues yo quisiera, pero no puedo porque mi familia tiene que comer. Entonces, parte de mi tiempo, yo tengo un horario laboral de lunes a viernes, de tal a tal hora, donde tengo que trabajar y mi familia me requiere también. Entonces, hermanito, discúlpame, si no tengo el tiempo para atenderte porque mi familia come. Cosa muy diferente sería que yo viviera de la iglesia, ¿está de acuerdo? Si yo viviera de la iglesia, entonces yo podría estar aquí de lunes a viernes, de la mañana a la tarde, atendiendo a todos aquellos que quieran tiempo. Pero no lo puedo hacer. ¿Está de acuerdo, hermano? Sin embargo, aquí Pablo lo que está diciendo es, pues sería bueno, entonces que se atendiese de esa manera. Nosotros como iglesia no hemos llegado a ese momento. Si yo le dijera, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? A veces hay quien me dice, no, pues es que te falta fe. Pero si yo le dijera, ¿sabes qué? He decidido dejar mi trabajo para dedicarme a la obra por completo. Híjole, pues quién sabe, porque a veces terminamos nosotros poniendo para la renta. Imagínense, menos pensar un sueldo, ¿verdad? Mucho menos. Ahora, ¿con qué voy con esto, hermano? ¿Se fija lo importante que es que demos, que ofrendemos? Porque solamente así va a funcionar también la obra en un mundo donde se requiere de cosas materiales. Esa es la realidad. No somos de este mundo, pero estamos aquí y requerimos ese tipo de cosas para ir adelante. Enseguida también, dice aquí en este versículo, dice otra porción, ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Más claro ni el agua, ¿verdad que no? Dice, si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Qué interesante lo que dice Pablo. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo de la buena noticia acerca de Cristo. ¿Qué le parece? Y aquí está ese sentir de Pablo. Él está hablando acerca de que la iglesia debería de dar, pero también dice, y bueno, si no dan, vamos a seguir honrando al Señor, pero deberían de hacerlo. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Seguimos todos aquí, hermanos? Amén.
Hay otro principio muy importante que lo mencionamos mucho y es el principio de dar con alegría. Hemos hablado mucho, ¿verdad? Dios bendice ¿a quién? Al dador alegre, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice allí 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 11? Que hace referencia incluso a mucho de lo que se habla en 1 de Corintios. Dice así: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha ¿qué? Pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha ¿cómo? Abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Aquí es donde empieza esa parte, ese versículo que mencionamos cada domingo. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da ¿cómo? Con alegría. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros, como dicen las Escrituras. Compartan con libertad y dan con libertad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Entonces el Señor nos da para también dar a otros. Pero aquí sigue Pablo mencionando el mismo concepto, el concepto de dar. Y no solamente dar, sino dar con alegría, no dar con tristeza, no dar por necesidad. O sea, cuando tú des, no te quedes con la idea de chin, ya no voy a poder ir al cine porque ya diezmé. Chin, ya no voy a poder comprar mi pantalla de 60 pulgadas porque ya diezmé. Híjole, voy a tener que dar para esto. Y ahorita que me quería ir a las carnitas. Entonces no des así. Debes de dar con alegría. Pero ¿sabes en qué se basa en esa alegría? En lo que Dios ha hecho por ti. Tú debes decir: Señor, gracias por lo que has hecho por mí. Yo te doy con alegría. Aquí estás, Señor. Y gracias porque me das no solamente para mí y mis necesidades, sino para bendecir incluso a otros. Pero a veces no pensamos, o muchas veces no pensamos de esa manera. Dice enseguida la palabra: pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Qué le parece? Dios provee todo. Dios es el que nos da. Y también podemos a Él pedirle esa generosidad que nos hace falta. Dice enseguida: efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se van a satisfacer las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. ¿Se da cuenta que cuando damos también para que aún otros bendigan al Señor con las bendiciones que les damos a ellos? Qué impresionante y qué importante. Deberíamos de dar más. Y yo sé que muchos nos detenemos mucho en el pleito de que si el diezmo es para hoy, de que si era del Antiguo Testamento, de que si la ofrenda, ¿cuánto debo de dar? Hermano, si tú estás pensando en tu corazón cuánto debes de dar, estás en el mismo dilema en cuestión de ¿hasta dónde puedo pecar? Es lo mismo. ¿Cuántos cristianos no estamos en ese sentir? De repente, ¿no? Decir, a ver, ¿hasta qué será bueno o malo para Dios, no? Bueno, yo creo que hasta este punto Dios todavía no se desagrada. Pues estás tú preocupándote por una situación que no deberías de preocuparte. Más bien deberías de estar pensando: Señor, yo quiero agradarte y punto. Sin límites. Y en la cuestión de dar debería ser igual. No preguntarnos: Señor, ¿te debo de dar el 10? ¿Te debo de dar el 5? ¿Te debo de dar esto? ¿Te debo de dar tanto? Lo que propusiste en tu corazón, si lo propusiste con alegría, con gratitud, con agradecimiento, dáselo al Señor. Y Él te va a bendecir. ¿Para qué crees? Para cubrir tus necesidades y las de otros. Pero si estás dando con miedo, hermano, si estás dando con tristeza, ay, espero alcanzar la quincena, pues bueno, Dios, tú sabes, algo está raro ahí. Algo está mal ahí. Quiero leerles de manera literal unos comentarios que hace Spurgeon sobre el diezmo. Y él en un sermón que tituló Porque Dios ama al dador alegre, y el título realmente es La importancia del dar a Dios. Él menciona lo siguiente:
Es muy interesante. ¿Está listo, hermano? Muy bien. Dice así, aquí está hablando Spurgeon. Dice él, también a toda la iglesia le es dado, y a cada miembro en su medida, servir a Dios dando. Algunos tienen la capacidad de dar abundantemente de sus riquezas, pues son mayordomos acaudalados. Están obligados a hacerlo, pero no deben ofrendar simplemente porque puedan. Pues Él les dio todo y es su todo. El cristiano más pobre no está exonerado de este privilegio. Si posee poco, Dios acepta según lo que tenga y no según lo que no tenga. Y si es tan pobre que ni siquiera puede ofrendar 5 centavos, también puede dar a Dios parte de su tiempo. Puede ofrecer a Dios la capacidad recibida para enseñar a los niños o para distribuir literatura cristiana o para cualquier otra forma de servicio que se encuentre dentro de su alcance. ¿Cuántos dicen amén? Enseguida dice, el resto del versículo, está hablando todavía Spurgeon, describe lo que no significa y así nos ayuda a ver lo que se quiere describir. Lo que quiere describir no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No con tristeza, no dando como si deseara evitarlo y por consiguiente dando lo menos posible, contando cada centavo y considerándolo tan valioso como una gota de su sangre. Hay que dar con despreocupación, con espontaneidad, con libertad, con placer. Esto es ser un dador alegre. Para lograrlo, uno debe dar proporcionalmente, pues los dadores alegres calculan cuánto deben dar, cuánto se puede esperar de sus manos como buenos mayordomos. Quien recibe muy buenos ingresos daría de mala gana si no diera más que alguien que solo tiene la 10ª parte de sus ingresos. Quien tiene pocos gastos y vive con poco, si no da más que otro, tiene una familia muy grande y grandes salidas de dinero, no puede decirse que dé alegremente. Evidentemente daría de mala gana si no da proporcionalmente. Mucho se ha dicho acerca de dar un décimo, es decir, el diezmo del ingreso al Señor. Soy del parecer que se trata de un deber cristiano que nadie debería cuestionar ni por un instante. Si se trata de un deber bajo la ley judía, es ahora un deber mucho mayor bajo la dispensación cristiana. Pero es un gran error suponer que el judío solamente daba el diezmo. El judío daba mucho más que eso. El diezmo era el pago que debía realizar, pero después de eso venían todas las ofrendas voluntarias, todos los varios dones en diversos tiempos del año, de tal forma que tal vez él daba 1/3 o ciertamente algo mucho más aproximado a eso que el diezmo. Y es extraño que en nuestro tiempo los seguidores de ídolos, tales como los hindúes, den también esa proporción de sus ingresos, avergonzando así totalmente la falta de liberalidad de muchos que profesan ser seguidores de Jesucristo. Sin embargo, a mí no me gusta establecer al respecto ninguna regla para el pueblo de Dios, pues el Nuevo Testamento del Señor no es un gran libro de reglas, no es un libro apegado a la letra, pues la letra mata, sino que es el libro del Espíritu, que nos enseña más bien el alma de la liberalidad y no su cuerpo. Y en vez de escribir leyes sobre piedras o papel, escribe leyes en nuestros corazones. Den, queridos amigos, como se lo han propuesto en su corazón, y den proporcionalmente, según el Señor les haya prosperado. Y no calculen cuánto deben de dar en función de lo que sería respetable que den o de lo que otras personas esperan que ustedes den, sino como bajo la mirada del Señor, pues Él ama al dador alegre, y como el dador alegre es un dador proporcional, cuídense que, como buenos mayordomos, solo den cuentas al grandioso Rey. ¿Qué les parece? Es una porción solamente de lo que predicó Spurgeon. ¿Qué está diciendo en pocas palabras Spurgeon? No te estés preocupando tanto de que si está en la ley o que si no está en la ley. Dios te ha dado mucho que dar. Tu dinero, tus bienes, tus talentos, tus dones, tu tiempo, porque hasta con eso somos mezquinos a veces. Hasta en eso nos ponemos a veces nuestros moños. Cuando Dios nos ha dado tanto para dar.
Ninguno de nosotros tenemos excusa para decir, no, yo no puedo dar nada. Pues, hermano, estarás muerto, porque yo creo que solamente un muerto no podría dar. Pero todos los demás que hemos recibido del Señor podemos dar mucho. Para casi finalizar, en una época en la que los estudios, se han hecho estudios sociológicos al respecto de esto y que han arrojado números, en una época en la que los estudios nos dicen que los cristianos evangélicos dan menos del 3% de sus ingresos a la iglesia o a cualquier ministerio, mi invitación, hermanos, es que nos comprometamos con un dar bíblico. Dios es generoso en gran manera con nosotros, sus hijos, y como sus hijos debemos parecernos a Él. Dios no promete hacerte rico. Yo aquí no te voy a decir ofrenda y vas a ver que vas a ser el más rico del mundo. No. Yo te voy a decir ofrenda porque te debes a Dios. Te debes a Él, nos debemos a Él. Pero lo que sí te puedo decir, porque yo mismo lo he vivido, es que Él proveerá para tus necesidades y va a derramar bendiciones sobre ti. Y no todas las bendiciones tienen que ver con dinero, sino con muchas otras cosas. Yo quiero pedirles que seamos una iglesia así que podamos nosotros ofrendar al Señor. Amén.